Entonces hoy empezamos con el primero de los seminarios de este octavo ciclo de seminario de investigación de historia moderna, que se puede marcar, de hecho, como se lo hemos explicado, desde Máster Interuniversitario, Universidad de Cantabria, Universidad Autónoma de Madrid, Universidad de Santiago de Compostela. Y queríamos, nos hacía mucha ilusión abrirlo además con gente joven, porque aquí ya saben, conocen todos muy bien que los seminarios, y sobre todo este seminario de investigación, este es un seminario en el que actualmente se presentan ya trabajos recién salidos del horno, es decir, tesis doctorales recién hechas, o por contra, trabajos ya de profesores senior que tienen también trabajos muy definidos. Y en esta ocasión queremos conjugar ambas cuestiones y empezar con una joven investigadora, pero que ya tiene una línea, una trayectoria marcadamente asentada, que yo creo que es lo que les va a abrir mucho los ojos a quienes están aquí. Uno de los mayores valores que tiene Grasa, aparte de la tesis doctoral de la que hablaré inmediatamente, es que ha sido una de las pocas que ha conseguido una beca europea en Marie Curie individual, que son, como podéis imaginar, bastante complicadas de conseguir, pero no imposibles. Por eso os decía que es interesante que escuchéis, bueno, lo que es un proyecto de investigación exitoso que os puede dar líneas o pautas para vuestra propia trayectoria investigadora en un futuro. Con lo cual las aulas son difíciles, nunca lo hemos negado, pero no son imposibles. Y bueno, pasito a pasito es como vamos todos construyendo historia y construyéndonos cada uno a nosotros mismos. Me quiero poner muy filosófica. Grasa comenzó en la Universidad Técnica de Lisboa, donde se licenció, aprovechó un estancia Erasmus en la Universidad Complutense, de ahí su magnífico castellano. No me acuerdo, pero nos gustaría nosotros ni siquiera hablar la mitad de portugués como vosotros. En general, además, los investigadores y docentes portugueses habláis casi todos los idiomas, pero sobre todo el castellano. Y luego hizo el doctorado en el Instituto Universitario Europeo de Florencia, que es un marco de investigación que te abre mucho las perspectivas. Es decir, estás casi con lo más puntero de Europa y tienes contacto con lo que son las nuevas tendencias historiográficas. Y por eso ya nos va a hablar de algunas de la que fue su línea de investigación en la tesis, que esté marcada dentro de lo que se llama las historias conectadas, que supongo que ya nos explicará, que supone que es una perspectiva mucho más global, otros llaman imperial, otros ya llaman menos comparada, pero que a fin de cuentas permite ver mejor un periodo cronológico muy interesante y dos espacios que estaban muy interconectados, que era el imperio de la monarquía hispánica en un momento particularmente ilustrativo para la historia, como era el periodo de la unión de las distintas coronas, que permitió generar ese imperio que tocaba no solamente Europa, sino también África, Asia y por supuesto el continente americano. Y desde una perspectiva que permite relacionar mucho mejor las distintas prácticas de gobierno, intercambios culturales, como bien nos explicará ella, que para su tesis se centra sobre todo en el golpe en Hormuz, si no me equivoco, en ese espacio del Golfo Pérsico. Con lo cual yo creo que tiene un elenco de publicaciones muy selectas y muy bien orientadas. Ha trabajado y ha participado en talleres de jóvenes investigadores, donde ha conocido a muchos jóvenes también que estaban buscando esas líneas, preguntándose cosas diferentes y encontrando respuestas, en ocasiones sustentadas en trabajos anteriores y habitualmente avanzando, como suele ser habitual, por delante de ellos. Ya me callo y le doy la palabra a Grasa, que nos ha traído este interesante seminario que va a tener esa doble vertiente. Nos va a unir un poco con los semis, que son más metodológicos, y entonces una primera parte, si no me equivoco, lo va a orientar hacia esa explicación un poco más metodológica y técnica de su trayectoria vital con la construcción de ese proyecto europeo, y luego queríamos que obviamente nos centrara en lo que es su investigación de base, que es su tesis doctoral, que defendiste
hace 2 años, y por lo tanto ver un poco qué pasos se pueden ir dando. Algunos estáis ahí en camino de tesis, os falta un poquito más, un poquito menos, pero las tenéis todos bastante en fase de maduración ya, con lo cual, bueno, pues verlo un poco con esa línea y con esa perspectiva. Algunos de los que están aquí ya han estado moviéndose por el extranjero, algunas en tierras además bastante lejanas, Sí. O sea que ya te lo iré a explicar un poco más tarde. Bueno, muchísimas gracias antes más por la invitación y por toda la acogida. Yo voy a hablar en castellano, pero tengo que pediros perdón por el inevitable portuñol. Nosotros portugueses hablamos castellano, pero yo voy a intentar hacer una presentación un poco formal, pero no sé si siempre va a ser posible, porque estaba diciendo hace poco a Susana que es mi primera presentación en castellano y necesito mi apoyo. Susana y Marina me han invitado para hablar un poco de mi experiencia mientras preparaba mi solicitud al Programa Europeo de Becas Individuales Mágico Blue. Es eso que voy a hacer en la primera parte de la presentación. El objetivo, como dices, es que sea una presentación muy poco formal, así que si tienen dudas me preguntan y interrumpen como quieran. En la segunda parte voy a hablar un poco en un registro más científico de cómo de este proyecto que parece un poco abstracto en una cierta forma, estoy pasando a la práctica con algunos de los últimos resultados de mi investigación. Aquí no será tanto de mi tesis de doctorado, que voy a hablar cuando explique cómo llegué al tema de este proyecto, pero será un poco investigación más reciente. Bueno, yo he presentado mi solicitud en 2014, en el concurso de 2014. Las fechas para estas solicitudes suelen abrir en abril y cerrar en septiembre. Yo creo que no cambia mucho, además del tiempo. Y mi proyecto se llama, como estaba aquí detrás, Imperio y Derechos Humanos, Colonización y Soberanía en un Imperio Ibérico Global, 1580-1640, que es el periodo en que Portugal y Castilla estaban unidos bajo los Habsburgo y donde yo considero que hay una integración también de los dos imperios. El proyecto fue aprobado y lo he empezado en agosto de 2016. Así que solo he empezado hace 6 meses y tengo un año y medio más adelante. Debo decir que he preparado mi solicitud, como se dice en inglés, que no sé la expresión en castellano, by the book. He seguido todas las sugestiones, reglas y comentarios que nos orientan cuando hay sesiones de información, hablando con personas que tienen experiencia como evaluadores, como becarios o profesores que simplemente han dirigido un proyecto de estos. Y yo creo, y he intentado tener todas estas sugestiones en cuenta y aplicarlas a mi solicitud. Y yo digo esto porque es muy importante, ¿no? Es una de las solicitudes en que podamos tener alguna libertad, porque es importante, las reglas existen para que en este caso, para que sean seguidas, porque potencian nuestra propuesta. Así, para empezar, la cuestión de la información de los guías y de los reglamentos. Yo creo que es fundamental leer todos los documentos que están disponibles en el website del programa, que es el Participants Portal, que está aquí, el portal. Como Susana sabe también, son mucha información, documentos de 20, 30, 40 páginas, pero hay que leerlos todos.
Y por eso también es importante que la solicitud se empiece a preparar con mucho tiempo de antelación. Y es sin duda el primer paso. En mi caso, yo he terminado mi tesis en 2014, pero en 2013 tenía la idea muy optimista de que terminaría en 2013. Y entonces el primer contacto que tuve con toda esta documentación ha sido en 2013. Al final no he presentado una solicitud en ese año, pero cuando tuve que leer de nuevo la documentación me ha ayudado, porque como ya tenía leído todo una vez, y yo creo que ha sido muy importante porque ya no era el primer contacto y como es información muy compleja, yo creo que ha sido fundamental. Y todos estos documentos están disponibles en el website, van cambiando de año a año pequeñas cosas, pero hay que dominar muy bien toda esta información, porque de verdad cuando empezamos a escribir la propuesta tenemos que tener en cuenta cada uno de los aspectos. En segundo lugar, he participado en todas las sesiones de información y aclaración que he tenido oportunidad. Son eventos, en Portugal al menos, yo creo que en España pasará el mismo, son eventos organizados por la propia Comisión Europea o por los puntos de contacto nacionales, por los contact points, y juntan gente con varios tipos de experiencia, evaluadores, becarios, gente de la comisión, etc. Y bueno, tenemos la oportunidad de hacer un montón de preguntas. Y eso es muy importante porque, en primer lugar, oír la experiencia de evaluadores. Es que nos da una perspectiva real de aquello que está en los reglamentos que podemos pensar que son una orientación abstracta, pero no. Los evaluadores, como lo vemos ayer, hacen su evaluación siguiendo todos los criterios que están descritos de forma extensa en estos reglamentos. Nos dicen aquellos que les gusta leer, aquellos que no les gusta leer. Por ejemplo, las repeticiones. Dicen muchas veces, no nos gustan repeticiones. Si tenemos repeticiones, ¿cómo se dice? No superar la dimensión indicada. Eso también hay una línea roja, como también en el RAID. Si pasamos de esa línea, ya no leen, no leen. Y en mi caso, aunque la evaluadora fuera de otra área, yo creo que era de ingeniería en una de las sesiones, no hay problema porque los criterios son iguales de todas las áreas y ha sido muy útil. Y en segundo lugar, la experiencia de becarios, personas que ya han visto sus proyectos aprobados. Eso es fundamental porque todos los problemas que tenemos mientras estamos preparando nuestra solicitud, todas las dudas, ellos también las tuvieron. Y las dos personas que oí también eran de áreas muy distintas, psicología y biología, pero además de la parte científica, son problemas concretos, muy formales, y ha sido muy útil. Y en estas sesiones hay también la oportunidad de hacer todo tipo de cuestiones a la gente que trabaja en la Comisión Europea, sea en nuestro país, en nuestras universidades, que cada vez más tienen grupos de personas que se acostumbran a trabajar con estos proyectos y solicitudes europeas y conocen el proceso mejor que nadie, y eso es muy importante. En segundo lugar, la definición del tema. Creo que es el segundo paso, después de dominarnos toda la forma de la solicitud, es entonces empezar a pensar el tema.
Bueno, una de las cosas más importantes en la definición del tema es la Europa, la relación con Europa. No es el mismo, yo diría, que preparar un proyecto, por ejemplo, de doctorado, postdoctorado para nuestro país, para Portugal en mi caso, y prepararlo para la Unión Europea, porque las agendas no son necesariamente las mismas. Y yo doy un ejemplo muy concreto. Yo he presentado una solicitud de postdoctorado en Portugal y mi objetivo era estudiar el imperio asiático portugués en el contexto de la monarquía católica, pero en términos de gestión y administración, gobierno. Yo estoy segura que si presentara este proyecto a Marie Curie no lo conseguía, porque es de interés de Portugal y de Castilla y de España, pero no los ingleses, los alemanes no iban a vivir eso. Así, el factor europeo tiene un gran peso, eso toda la gente insiste muchísimo. Y yo creo que ni siempre es fácil conectar directamente nuestro tema de estudio en historia con las preocupaciones actuales, porque no nos podemos olvidar, por ejemplo, que estamos aplicando, al mismo tiempo está aplicando gente que tiene o que quiere investigar la cura de una enfermedad cualquiera, y eso creo que es una desventaja, de ciertas formas para la historia. Es necesario enseñar que también podemos participar en las principales discusiones políticas y sociales europeas. Y no estoy segura que siempre se haga ese ejercicio en la historia. Por ejemplo, hablando de nuevo de la solicitud portuguesa de postdoctorado. De todas formas, bueno, hay siempre el problema del anacronismo, por ejemplo, por eso tenemos que pensar muy bien en el problema. Pero la proximidad es fundamental, y si no justificamos bien nuestra propuesta de acuerdo con la agenda europea e internacional, creo que muy difícilmente tendremos una beca. Voy a decir algunas palabras muy breves sobre el trayecto de mi investigación para intentar explicar un poco cómo llegué al tema de mi proyecto Marie Curie. Yo he empezado a estudiar el imperio ultramarino portugués y el proceso de globalización en el periodo moderno, que es otro de esos temas. Yo siempre he intentado, a lo largo de mi corta carrera, dirigirme a temas grandes y importantes en la actualidad. Quizás porque yo venía de una área que no era historia originalmente, y entonces no tenía algunos de los prejuicios que había cuando yo estudiaba globalización en el periodo moderno. Casi toda la gente en Portugal miraba, ¿pero qué? ¿Globalización? Y yo intentaba justificar, bueno, claro, no es globalización como la conocemos hoy. Yo estoy estudiando orígenes, dinámicas y todo más. Bueno, yo estudié este caso a través de Hormuz y del Golfo Pérsico, en una perspectiva más de conflicto y relaciones internacionales, porque he analizado muy bien el conflicto y he entendido que ha cruzado una multiplicidad de intereses europeos y no europeos en un momento muy concreto, entre 1600 y 1622, y donde todo el balance del mundo, del globo, se cruzaba ahí, porque ha sido un conflicto que se pasó al
tiene un documento de casi 20 páginas sobre, para ayudar a las personas que presentan una solicitud Marie Curie. Y ahí tienen todos los proyectos que tienen, todos los tipos de actividades, publicaciones, personas, todo más, las líneas de investigación y todo eso. Y ahí también tuve que seleccionar, tuve que volver 20 páginas en un pagar también. Es difícil, es muy parecido al pagar portuguesa, pero no, y eso es muy importante, porque uno de los puntos más evaluados en estas solicitudes es el intercambio o la potencialidad del intercambio entre investigador y director y centro de investigación. Y eso no es solo decir porque la directora o el centro van a ser buenos para el desarrollo de mi carrera. Yo tengo que enseñar porque yo soy la persona cerca para desarrollar este proyecto con esta persona y en este centro. Y bueno, claro, tengo que hacer alguna publicidad individual diciendo, bueno, yo estoy preparada para esto y aquello, etc. Y por último, los servicios y los departamentos y funcionarios del centro y de la universidad, porque hay una parte para información administrativa y hay que saber quién va a gestionar el proyecto, quién va a gestionar la burocracia toda que tiene un proyecto de ese, que es muchísima, y quién va a gestionar el dinero, con quién puedo hablar si tengo un problema, si tengo que cambiar, si tengo que hacer un viaje, lo que sea. Y esto es un conjunto de personas, pero cada una tiene su tarea y eso tiene o debe estar también en el proyecto. Y eso pasa por hablar con los departamentos y saber exactamente quién hace el qué, para que podamos poner en la... ¿Cómo se llama el tema? Bueno, para terminar, hay algunos puntos, claro, que creo que deberían ser mejorados y que hay veces que dificultan un poquito la preparación de la solicitud. El primero es el intercambio de experiencias con otros becarios o candidatos. Eso, al menos en Portugal, y eso hablo en Portugal porque no es fácil en el momento en que se está preparando saber o conocer otras personas que están pasando por el mismo. Además, Portugal tiene un problema que hay poca gente presentando solicitudes a estos programas. Yo creo que no lo han visto como una oportunidad seria y una alternativa para seguir la carrera. Y eso creo que hace falta en términos generales, algo como un foro en que uno pueda plantear cuestiones, compartir dudas y más. El segundo es la burocracia. Es uno de los principales problemas que creo que es todavía mayor cuando la conseguimos. Porque desde la documentación, el contrato, por ejemplo, tiene más de 80 páginas. Y hay que leerlo todo antes de firmar, ¿no? Porque hay que saber que... Y la burocracia es increíble, porque después hay muchos pequeños procesos que pasan por más que una persona y yo me he sentido un poco perdida. Y por eso también la universidad es fundamental, para que ayuden en cada parte del proyecto. Tiene la desventaja de la duración, son solo 2 años. Hay también las globales, la mía es europea y es 2 años. Presupone que yo estaba en un sitio y estoy moviendo para otro. Yo, como he hecho el doctorado en Florencia, estaba volviendo a Portugal y pude presentarlo en Portugal, pero la movilidad es una condición para que se pueda presentar. Y las globales son de 3 años, son 2 años en un país tercero, de acuerdo con los estatutos de la Unión Europea, sea Estados Unidos, Brasil, lo que sea, y 1 año en el regreso en nuestra institución. Y por último, la complejidad de la solicitud. Es de hecho, al menos en inicio, parece muy compleja. Y podrían
hacerla un poco más sencilla, pero aquello que yo creo que es importante es que la complejidad de la solicitud no aleje a la gente de intentarlo, porque es posible. A mí, ayer comentaba con Susana, a mí cuando la primera sesión en que participé, yo pensé, bueno, toda la gente decía, bueno, es casi imposible, a la primera vez nadie lo consigue, es muy difícil, pero no pierden la esperanza y todo más. Yo salí de esa sesión pensando, bueno, no voy a conseguir, no voy a perder tiempo con esto, no. Ha sido en el momento, pero después he trabajado muchísimo en la solicitud y la verdad es que es posible. Yo creo que el discurso de la imposibilidad aleja a muchísima gente, al menos en Portugal, porque en el año en que yo presenté mi solicitud, Portugal solo ha tenido 7. En todo Portugal, en todas las áreas. Es muy poco. Pero eso refleja también que es muy poca la gente que presenta la solicitud. Yo sé que es un proceso difícil, la competitividad es muy grande en toda Europa. En mi año eran cerca de 8.000 solicitudes, porque es toda Europa. Y solo quedan unos 10%. Pero es posible. ¿Cuánto es posible? Y creo que es importante también entender estas solicitudes como una cosa real, una cosa que hay que trabajar mucho, pero que es real.